qué gusto de verlos y seguir disfrutando y conociendo un poco más de estos detalles del pisco, ¿no? Bueno, esto un poco nace a propósito de la cata anterior, ¿no, Livio? Que organizó Aspercat de una quebranta. Claro, en la cata Y tuvimos una así discusión es, sobre así eso, es. pues. Así es. Y pues Giovanna llevó un pisco de casi 10 años y tú también creo, o de 5 años creo, y Yo tú de 8 y Livio de 10. de 10, ¿no? Entonces, y justo a raíz de eso nace nuevamente se pone al tapete, digamos, esta, eh, este concepto, se podría decir, o esta idea respecto a que si el pisco es igual con el tiempo, ¿no? Entonces yo me hice entonces la pregunta para ahora es, para conversar también de alguna forma entre todos, es que dije, ¿no? Cuanto más, entre comillas, ¿no? Cuanto más viejo el pisco, mejor, sería la pregunta, ¿no? Es como el vino que añeja, es decir, podemos decir que un pisco de 10, 20, 30 o 40 años es cada vez mejor, y por consiguiente podría decirse que de mayor valor, ¿no? Como por ejemplo con un ron, ¿no? Cuando hablamos de rones, o whisky, o coñac, ¿no? Se tiene existe esa realidad, ¿no? De que mejora con el añejamiento y por consiguiente el valor también se multiplica, y por mucho, ¿no? Entonces podríamos aplicar ese criterio al pisco, sería la pregunta, ¿no? Entonces, un poco eso es la idea de esta charla, y te agradezco, Olivio. Te felicito por la iniciativa y te agradezco por la invitación, porque total, la idea es que compartamos un poco, ¿no?, la experiencia y los conocimientos al respecto. Entonces, no, la idea, Entonces, además que el pisco de por sí nos lleva pues a toda esta efervescencia, que es un poco parte digamos, del pisco, ¿no? O sea, no podemos dejar ah, de discutir sobre estos temas, ¿no? Adelante, ah, adelante. entonces, bueno, a ver si al final de esta conversación, pues a ver si llegamos a una misma, más o menos a una misma idea, ¿no? De que si el pisco, pues, mejora con el tiempo, ¿no? Ahora, y también habría que preguntarse si es mejor o no, ¿no? Y más sagrada. Yo creo que al final de todo, yo creo que de todas maneras, si nos quedamos en el tema de la cata es subjetiva, ¿no es así? Entonces, puede que un pisco que tenga 10, 20, 30 años, siempre y cuando no haya variado, por ejemplo, su composición de graduación alcohólica, bueno, sí cambia. O sea, definitivamente el pisco con los años cambia. Ahora, tú la comentaste en la anterior carta, que el pisco ha mantenido su graduación alcohólica. Entonces, una razón de variación del pisco podría ser la graduación alcohólica. Pero considerando que no varía, ¿no? Considerando de que el pisco ha sido guardado de alguna forma, digamos, casi herméticamente, entonces, considerando que la graduación alcohólica no cambia, sí podemos afirmar, o sea, sí podemos lanzar la hipótesis de que va a cambiar la composición de los componentes volátiles del pisco por una acción básicamente de tipo químico, es decir, por un fenómeno de oxidación química, por acción del oxígeno que está en la parte superior, digamos, si es que está en una botella, pues de la parte superior ¿no? del aire que queda en la parte por encima de la superficie del líquido, ahí queda aire. Entonces, ese aire va a ser un elemento, ese oxígeno, un elemento de reactivo, ¿no? Con los otros componentes volátiles del pisco, y van a hacer que entonces ciertos componentes terminen transformándose químicamente, que al llevarlo a la nariz, evidentemente va a cambiar. Entonces, pero claro, esta transformación
no es lo mismo como lo que ocurriría en un vino, ¿no? El vino tiene muchos más componentes que pueden cambiar y hacen más evidente el cambio. Y más aún si este está en barricas de roble. A diferencia del pisco, que por norma se debe guardar en recipientes en la cual este recipiente no le aporte ningún componente más, porque ese es el concepto del pisco, ¿no? El pisco solo reposa, ¿no? Ahora, el hecho que repose no significa que esté totalmente inactivo, no, ¿no? La presencia del oxígeno del aire y la susceptibilidad de algunos componentes volátiles del pisco hacen entonces de que estos, ¿no?, se transformen hacia otros componentes. Entonces, por ahí va un poco la idea de que entonces, con el tiempo, el pisco en su composición aromática va a cambiar. ¿Hacia dónde? Pues hacia el lado de, hablando organolépticamente, ¿no? Hacia el lado de, si hablamos de frutos, hacia el lado de los frutos maduros, hacia el lado de los compuestos, digamos, oxidados, ¿no? El pisco va a pasar del pisco del año, de 2 años, fruta fresca, ¿no? Aromático, de hierbas aromáticas, va a pasar de esa característica, ¿no?, en aroma, hacia una ya llamémosle, de frutos secos, ¿no? Pasas, guindones, ¿no? Hacia el lado de fruta madura, compota, hacia ese lado, ¿no? Entonces, esa es ¿no?, la característica que se va a dar. Y eso lo pudimos comprobar, por ejemplo, cuando hicimos ese taller en la Universidad Agraria, ¿no? En la que estuvieron un grupo de catadores, ¿no? Y pues aprovechando de que unos remanentes de un concurso, de varios concursos nacionales del pisco, pues me quedaron ahí, nos lo llevaron a la Universidad Agraria, pues bueno, no me lo sabé, ¿no? Lo guardé ahí, y así que tenemos un pequeño lote de estos piscos, algunos son desde el 2003, así que tengo un lote, hubiera sido ideal, y bueno, yo les ofrezco para una próxima, a todos los amigos que están aquí, ¿por qué no hagamos un taller, ¿no?, con los mismos piscos, ¿no? Con estos, como una especie de una cata vertical, ¿no? Claro, no será de una misma bodega, pero sí por lo menos, ¿no?, desde piscos quebrantas de diferentes años, ¿no? Italia de diferentes años, ¿no? Un poco varietalmente, no tanto por la misma bodega. Y podemos hacer esa evaluación de cómo varía, ¿no?, el carácter aromático del pisco con el tiempo, ¿no? No sé, ¿te podrías complementar a eso, Sí, Livio, tú? indudablemente que sí. Sobre todo que cuando hicimos el trabajo en el año 2015, la pregunta era si estos piscos en un concurso nacional ganarían, ganarían concurso o ganarían medalla, ¿no? O sea, la idea era un poco demostrar que estos piscos en un jurado, digamos, en un concurso nacional, podían tener alguna posibilidad de tener medalla, ¿no? Indudablemente vimos que no, que se había perdido una serie de componentes y bueno, que ahí, ojo que estamos trabajando sobre la base, digamos, de evaluación del destilado, no estamos hablando de lo que me gusta, digamos, porque lógicamente hay gente que le va a gustar que tenga menos alcohol, se perciba mucho más suave de lo que se percibe normalmente, ¿no? O sea, hay que ver eso también, o sea, hay personas que les encanta muy suave el pisco y les gusta porque pasa mejor, no me agrede la garganta, digamos, no me pica, una cosa así. Y a esa gente, indudablemente un pisco que tiene
10, 15 años le va a encantar, ¿no? O sea, acá lo que no queremos tampoco es que, no se puede consumir un pisco que tiene más de 5 o 6 años, sino la idea era demostrar de que esto lo podíamos nosotros identificar en un concurso, en un supuesto concurso, y eso es lo que se logró, ¿no? O sea, al final se logró eso. Quedó más bien pendiente en volverse a cero y avanzar un poco más en el tema para estar mucho más, digamos, más claro, creo yo, ¿no? Eso creo que es lo único que estaría faltando. Yo también tengo un montón de piscos arriba que varias veces me han dicho de que no saben qué voy a hacer con eso, pero tengo un montón de piscos también de la época de Noches de Cata, de más de 10 años algunos indudablemente con algunos defectos, otros que están mejor de lo que, de lo que se puede esperar, pero que también están ahí, que también los podemos poner y que están a oscuras, ¿ah? Están en cajas de cartón, están totalmente guardados y ahí están pendientes. O sea, creo que el trabajo que se hizo esa vez fue un trabajo, un buen trabajo y que hay que repetirlo. Es que en el tema del pisco no podemos quedarnos sentados esperando que pase el tiempo, porque pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no hemos hecho, digamos, investigación o no hemos continuado con este trabajo, ¿no? Y de alguna manera ayuda un poco al consumidor, sobre todo, ¿no? O sea, el consumidor viene y le dicen, mire, este pisco tiene 10 años, no sé qué, es una maravilla. Cuidado, ¿no? O sea, claro, te puede gustar el pisco, pero no necesariamente porque tiene 10 años va a costar pues 3 veces más, o sea, de ninguna manera, ¿no? O sea, a eso voy con ese tema de los años, ¿no? O sea, porque puede pasar, ¿no? Yo lo marketeo, pues sí, como lo marketeo, como tiene 15 años, mira, este es el piscazo. No, señor, no es así, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo los que consumimos pisco, digamos, normalmente, sobre todo pisco puro. Claro. Lo que sí creo que debe quedar, digamos, está demostrado, ¿no? Y debe quedar, creo, un poco más claro eso, es que el pisco desde los 3 meses de reposo que dice la norma que empieza, ¿no? Para adelante sí sufre modificaciones en sus características aromáticas. Sufre, o sea, cambia, hay cambios, ¿no? Los resultados que obtuvimos de comparar estos 7 que lo pongamos en recipientes de acero inoxidable, etcétera, etcétera, no significa que no ocurran transformaciones. Sí ocurren Perdón, transformaciones. hay alguien haciendo una pregunta, ¿no? A ver. No. No. No, adelante, adelante, adelante. No. Entonces, y yo he percibido, por ejemplo, en un concurso nacional, en los concursos nacionales que hemos ido, es más, el Ministerio de la Producción, cuando organiza el concurso nacional, el concurso se hace para los piscos de la última, ¿no? Añada, ¿no? Por ejemplo, si se hiciera este año 2020 un concurso, ojalá haya, octubre, noviembre, el concurso, pues son los piscos del año 2019. Ese es el requisito, ¿no? Y entonces, si ese es el requisito, significa de que el pisco tiene que tener las características aromáticas del 2019. Y se parte de ese hecho. Por consiguiente, es un reto para los catadores pensar en que podría ser que estén enviando muestras o estén recolectando muestras, si lo hacen desde las góndolas o si lo hacen desde, ¿no? de las tiendas donde se vende pisco, pues podrían estar tomando de los 2, 3, 5 y probablemente más años, ¿no? ¿Cómo saber eso? Esa era la pregunta, entonces. ¿Cómo saber si ese era o no, o sea, si el pisco está cumpliendo con el requisito que tiene que ser, ¿no? Un pisco Claro. año, ¿no?
Entonces, eso obligó a hacer este ensayo, este experimento. Felizmente teníamos piscos de años, de diferentes años. Esa vez del 2015 hicimos y ya tenían ¿no? Estos piscos casi 10 años. Ahora, ¿qué ha pasado al 2020? Como tengo todavía algunas muestras de estas, ya han pasado pues desde 2005 al 2020, 15 años, ¿no? Entonces, encontramos que sí, ¿no? Pero cuando lo pusimos a nivel de los catadores, ahora, ¿hasta cuánto tiempo más o menos se podría decir que un pisco casi no varía, ¿no? En sus características básicamente de aroma, ¿no? Y dijimos que más o menos los catadores estarían en condiciones de percibir que el pisco todavía en algo mantiene sus características de añadas, ¿no? Es más o menos 5 años. Es decir, el catador podría más o menos en ese rango todavía no distinguir ese cambio, ¿no? Pero a partir de 5 años para adelante ya el pisco empieza a tener cambios, ¿no? En el aroma. Entonces, algunos catadores durante el concurso, cuando ¿no? reciben la muestra, dicen, ¿no? Huelen y dicen, uy, no, este pisco es viejo, este pisco no, este pisco ya está guardado, es demasiado viejo. No, esto no puede ser, ¿no? Entonces, para algunos catadores, escuchar eso, decir, uy, pero ¿cómo se dio cuenta este señor, no? O sea, ¿cómo se dio cuenta este catador? Bueno, evidentemente, los años, a catador viejo, entre comillas, viejo, experimentado, y que conoce de esto, pues nota ese cambio, ¿no? Nota ese cambio. Entonces, por consiguiente, ¿no? Esa muestra no podía entrar a concurso. Entonces, por eso es importante entonces que los catadores estén, digamos, con los conocimientos y la experiencia suficiente como para decir, este pisco sí, realmente no, es muy viejo, no, ha cambiado su aroma, no pertenece al mismo grupo de los que de la última añada, por consiguiente, no entra a concurso, ¿no? Pero la pregunta viene, ¿es malo eso? Porque es malo, perdió su carácter, o sea, perdió su característica de pisco. Alguien dijo que el pisco de más de 5 años, 10 años ya no perdió su valor, o al contrario, debería haber un concurso de piscos por encima de los 5 años, de 10 años, 20 años. ¿Podría ser? Pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero lo concreto es sí, cambia. Eso es en concreto, cambia, ¿no? Cambia su composición aromática y cambia, como repito, hacia lo maduro, o sea, aromas sobremaduros, digamos, popota, frutos secos, pasas, hacia ese lado, ¿no? A diferencia, creo yo, que cuando percibimos un pisco de la última añada, vamos a encontrar más cítricos, ¿no? Y eso es más marcado en los aromáticos, ¿no? En la Italia, por ejemplo, eso es mucho más marcado todavía, ¿no? Ah, sí. Va por No, ahí. acuérdate también, a mí me pasaba en los concursos que habían momentos en las catas que decían, los catadores decían, no, este pisco es muy joven, decía, este pisco está alborotado, le está faltando reposo, ¿no? Entonces, no había que castigarlo. Entonces, yo decía, pero ¿cómo no hay que castigarlo? O sea, si ya estoy sintiendo que está alborotado, es porque este pisco es muy joven y no han dejado que repose, cosa que hoy en día, como dices tú, ya en los concursos, por eso es que los piscos son de 1 año, para evitar justamente eso, ¿no? También, porque eso no estaba bien, yo ¿qué culpa tengo de que el productor pues incluya su pisco sin haberlo realmente, digamos, trasegado y haber esperado el tiempo necesario? Porque hay piscos que a los 3 meses pueden estar bien y hay otros que de ninguna manera se ponen muy bien a los 8 o 9 meses. O sea, eso también pasa, ¿no? Entonces, a mí me pasó varias veces en los concursos eso, y yo, bueno, yo castigué porque consideraba de que el productor era el que tenía que darse cuenta de que su pisco
era muy joven y que estaba todavía alborotado. Se le dice alborotado porque en el paladar uno percibe como picazones, ¿no? Y no hay, no hay un equilibrio entre lo que hay en nariz y en boca, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Bueno, vayamos con los piscos, pues, profesor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, caray, yo dije, ¿cómo? Aquí tengo esta botella de un remanente del concurso. Ah, acá está. Miren, este es el 12 concurso nacional del pisco, que fue en el Jockey Plaza del 2 al 4 de septiembre del 2005, ¿no? Aquí tengo esta, ¿no? Entonces, y hay un grupo de botellas que tengo, así que ojalá, ¿no? Podamos tener una cata con estos piscos, con todos los que están aquí, que en algún momento podemos hacer esa coordinación para Maestro, experimentarlo, ¿no? Se Juan vinieron Carlos, dos colegas con las botellas y me dejaron a mí también mis muestras, por si acaso yo tengo mi muestra acá, así que yo hice Claro, el mismo. Juan Carlos, ¿podrías mostrar la botella para tomar la foto, por favor? Es Lirio la interesante, tomó, pero es interesante porque no se le llamaba, digamos, como ese que es hoy en día, ¿no? Hoy en día no aparece NA, que no aromático, sino aparece, en el caso de digamos, podría ser un quebranta, digamos, ¿no? Aparece una Q en el código, ¿no? En este caso está apareciendo no aromático 42, Gracias. ¿no? sí, Es tengo aquí, diferente a cómo se trabaja hoy en día, con las 8 variedades y los mosto verdes y los acholados, los códigos son distintos, ¿no? sí, Pero sí, bueno, ese es el primero, ¿no? Que es sí. un no aromático. Ahí, este es el otro, este es el aromático, Ese es el aromático. ¿no? Este es el aromático también del 2005. Y tengo también un mosto verde. En ese tiempo todavía no se hacía mosto verde de aromático, pues, ¿no? Acá, acá, Mosto mosto verde verde, aromático, claro. ¿no? También del año igual, ¿no? Del año 2005, ¿no? Preguntas, por favor, vamos a pasar a la cata. Si hay preguntas. Ahora, Acá entonces, dice, se comporta igual con el tiempo un puro y un mosto verde. O sea, está preguntando el señor Carlos Barriga, ¿se comporta igual con el tiempo un puro y un mosto verde? ahora lo comentamos, pero voy a pasar a mi copa este no aromático que es de quebranta. Voy a pasar un poco. Y justo tengo aquí, bueno, acá tengo un quebranta de pisco madre, que es de dañada última. Voy a pasar a otra copa. Lo que Están con tú creo que tienes ahí, y virtualmente, pues bueno, amigos, les invito. Pero de repente, si tienen algún pisco, pues disfrútenlo. Entonces, aquí tengo entonces un pisco que es de quebranta, es de pisco madre, es de esta cosecha. Ya, entonces arrancamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hago algo comparativo, ¿qué estás llevando a la boca, a la nariz, este libro? O sea, en nariz, bueno, en nariz está bastante bien. Pensé que iba a estar un poco caidón, ¿no? Pero No, pero, claro, no hay esa sensación alcohólica, ¿no? Tan claro, marcada, digamos, ¿no? a ver, un Este poco para debe tener, responder, ¿con cuánto habrá empezado? Habría que ver 42, 43 grados, ¿no? un poco para responder la pregunta de Carlos. Debemos recordar que cuando el pisco, o sea, de acuerdo al reglamento del pisco, lo que se lleva a la paila es un mosto fresco recientemente fermentado, o sea, podríamos llamarle de manera general un vino base. Entonces, el reglamento dice que ese fermentado, ya hecho ya, ¿no? Vino, ese fermentado debe ser fresco. Entonces, si ese fermentado es fresco, evidentemente entonces los componentes volátiles de
ese fermentado tiene las características todavía de los componentes frescos, es decir, jugo de la uva, más de la fermentación. Entonces, cuando se destila, los componentes volátiles que pasan al destilado, evidentemente son componentes que, digamos, están en su fase, químicamente hablando, en una fase que decimos en su fase reducida, o sea, en una forma química que no ha sido expuesta demasiado al aire, al ambiente. No nos olvidemos que el jugo de la uva está encapsulado en el grano y no está expuesto totalmente al aire, ¿correcto? Entonces, tiene unas características químicas que decimos en una condición reducida. Ya otra cosa va a ser eso que te lleva. ella, Y es ni más, ella, ni ella, ni Verónica lo hayan recibido. la Dale una fermentación, checadita porque la fermentación ocurre también en un medio anóxico, es decir, en un medio de ausencia de oxígeno. La fermentación por las levaduras es llevado a cabo en un medio de ausencia de oxígeno, ¿no? En lo principal, ¿correcto? Entonces, muchos de esos componentes están en esa condición, de componentes volátiles, están en esa condición de, decimos, químicamente hablando, reducido. Y eso es claramente, digamos, también conocido en el mundo del vino. En el mundo del vino también, durante el añejamiento, durante la crianza, se habla de una microoxigenación. Es toda una práctica enológica, ¿no? La microoxigenación posterior del vino. Entonces, cuando se destila, los componentes volátiles están entonces en una condición todavía entonces de como que recién nacido, ¿no? Entre comillas, hacia el mundo del aire, hacia el mundo del oxígeno. Y es clarísimo, por ejemplo, los productores de pisco lo saben, ¿no? Que desde que sale el destilado, ¿no? Desde el tiempo cero de destilación, del destilado, cambia durante, no solamente en los 3 primeros meses, como dice el reglamento, sino 6 meses, sigue cambiando, o sea, hay una especie de una curva, ¿no? Que de modificaciones, ¿no? Entonces, en ICA dicen, al tiempo cero del destilado le dicen chicharrón, ¿no? Este sabe a chicharrón, todavía falta, dicen, ¿no? Entonces esperan a que digamos, ocurra esa transformación, ese equilibrio entonces de oxigenación. Los componentes que químicamente hablando están en su condición reducida van a ir pasando a una condición de oxidado, entre comillas, ¿no? Esos nuevos componentes oxidados hacen que en conjunto cambie de alguna forma hacia nuestros sentidos más amigable, más, ¿no? Más aceptable, digamos. A tal punto, entonces, ya casi todos los productores ya dicen más o menos, giran alrededor de los 12 meses, dicen que ya había llegado a un punto en el que ya prácticamente el cambio no es significativo. Probablemente cambie, pero ese cambio ya no es significativo. Alberto Di Laura dice, yo he definido ese tiempo en 18 meses. Así que a los 17 meses y medio no lo saca todavía al mercado. Tiene que esperar 18 meses. Para él, ese es su tiempo, en la cual ya llegó. Está Juan Carlos con nosotros, perdón, está Alberto con nosotros, por si acaso. ¿Ah, sí? Ah, don Alberto, buenas noches. Está por ahí, don Alberto Di Laura. Ah, qué gusto, qué gusto. Bueno, creo que don Alberto sería una de las personas uno de los productores que, digamos, ¿no? Da fe de esta. Hay otra pregunta de Jan Shinoda que dice, dentro de las catas que hicimos, ¿hubieran algunas uvas que mantenían su característica en aroma y sabor por más tiempo? ¿O todas se presentaron de la misma manera? Es decir, a partir del quinto año se notaba la variación, ¿no? Sí. Pero entonces, ahora faltaba un poco completar lo que preguntó Carlos y aquí Guillermo veo que lo ratifica. En el caso del mosto verde, ese cambio, creo yo, va a ser más marcado. ¿Por qué? Porque en el caso del mosto verde,
como todavía no ha terminado todo el proceso de la fermentación, existen más componentes volátiles que provienen del mosto, que provienen del jugo de la uva. Por consiguiente, sí, esa modificación en el mosto verde va a ser un poco más marcado, digamos, que en el puro. Y mucho más marcado si es una Italia, una Torontel, o sea, las aromáticas. Mucho más marcado, ¿no? Es como si dejáramos, digamos, ¿no? Al plátano, que empieza un plátano verde hasta un plátano sobremaduro. Una manzana verde hasta una manzana sobremadura. O sea, en ese rango gira, digamos, la transformación de lo frutado, digamos, ¿no? De una flor. Perdón, de una fruta. Y de una flor. Una cosa también es una flor, a ver, estas flores blancas o las flores rojas que decimos, ¿no? Sí, a ver, los que han tenido la oportunidad de oler una flor blanca cuando recién está empezando a expresar ese aroma, y a ver, dejemos que esa flor llegue a su máxima expresión de madurez, digamos, cuando ya empiece a marchitarse, digamos. Hay un cambio en la percepción aromática, ¿no? Eso se traduce también en el pisco. Entonces, esa modificación, digamos, del aroma, entonces va a ser mayor en ese orden, diría yo, en el aromático, luego sería el mosto verde y luego en el puro. En ese orden, digamos, sería mayor, de más a menos el cambio, pero de que se va a expresar, se va a expresar. En aroma y en sabor, en los dos se va a expresar, ¿no? Pero no diría yo no me atrevería, digamos, a decir para peor o para mejor, porque a alguien le puede gustar esa expresión de sobremadura, ¿no? Esa expresión, ¿no? Que está expresando de máxima oxidación. Eso sería la palabra, de máxima oxidación química sería, ¿no? Entonces, sí ocurre ese cambio. Perdón, y la otra pregunta, Livio, que... La pregunta era, dentro de las catas que hicieron, ¿hubieron algunas uvas que mantenían su característica en aroma y sabor por más tiempo? ¿O todas se presentaron de la misma manera? No, Es decir, no, a partir del quinto año, ¿no? no, lo que percibimos esa vez era de que sí, de todas maneras, digamos, el Italia sigue manteniendo su carácter de Italia, de aroma, pero ya ese aroma es ya asilado, maduro, ¿no? O sea, fruta madura, ¿no? Fruta madura, o sea, los terpenos maduros. Ah, y otra cosa, hay que recordar también que la acción de oxidación, por un lado es del oxígeno, pero también la luz también es otro factor de transformación. Es decir, si alguien guarda un pisco, ¿no? En ausencia de luz y otro en presencia de luz en el mismo tiempo, va a notar también que hay un efecto de la luz. Y si no, pues, ¿no? Miremos un poco lo que sucede. A ver, un papel periódico expuesto al sol. Claro. Todos hemos visto, ¿no? Como un papel periódico al sol. Entonces, la radiación, y porque de la luz viene no solamente la radiación visible, también viene algo de radiación ultravioleta, ¿no? Esa radiación también genera algunas transformaciones, o sea, hay sustancias que son fotosensibles, digamos. Entonces, todo eso contribuye a que de todas maneras, haya un cambio. Salud, salud con los amigos que están ahí. No importa si el pisco sea jovencito, lo importante es que sea pisco. ¿Eh? Por ejemplo, aquí del 2000, caray, este del 2005 es un quebranta. Ya no está ese carácter cítrico, ya no está. No está la fruta fresca, pues no está esa naturaleza de fruta fresca. Ya es más, ¿no?
tipo frutos, incluso tipo castañas, tipo Sí, almendras, más frutos secos, almendras. almendras, o sea, hay abundancia de almendras aquí, por ejemplo, ¿no? Pero ya no encuentro exactamente, y si hubiera cítrico, pero es ese cítrico como cuando, no sé si se acuerdan, la cáscara de la naranja seca, ¿no? Ah, Que ya se usa para rallarlas en la torta, o sea, algo de eso, ¿no? Algo de eso. Ya es, el cítrico también es un cítrico que la cáscara de naranja, por ejemplo, ¿no? Que ha experimentado alguna transformación y no es lo mismo, pues, esa cáscara de mandarina o de naranja que ha sido secada, guardada ahí, esperando su turno ¿Has para visto? ponerle a la torta, ¿Ah? o al queque de naranja, por decir, ya no es lo mismo que la naranja fresca, que la mandarina fresca, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay esa de todas maneras, esa diferencia, ¿no? está también, hay otra pregunta que de Guillermo, la radiación infrarroja, el calor, ¿afecta? Eh, Podría ser, ¿no? Podría ser, pero básicamente dándole un poco, no sé, tal vez calor, ¿no? Don Guillermo, creo que la radiación infrarroja más contribuye a la energía cinética de las moléculas, ¿no? O sea, un poco contribuiría a darle un poquito más de calentamiento, tal vez, ¿no? La radiación infrarroja. Pero creo que la intensidad solar no es significativo. Comparado con el ultravioleta o la propia radiación visible, sí, ¿no? La radiación ultravioleta, por ejemplo, sí, que naturalmente cae y se dispersa, y la radiación visible también. Y como los aromáticos tipo Italia, Torontel, Albilla o Moscatel son compuestos terpénicos y los terpenos son fotosensibles, entonces esos son los que se sienten, digamos, un poco Pues afectados. está la, bueno, estamos entrando en una discusión que es el tema del destilado reposado en plástico. La verdad que yo ese tema lo dejaría para otro conversatorio porque creo que es un tema también interesante, yo eso no lo discuto, pero lo cierto es que muchos piscos ganadores de concursos nacionales fueron trabajados con polietileno, ¿correcto? O sea, y ese tema del polietileno y los tanques de acero, indudablemente tiene, yo no voy a entrar en discusión cuál es mejor o cuál no. Lo que sé es que en una industria como la industria pisquera, los que conocemos la industria pisquera, sabemos que es una industria bien limitada a nivel de capitales. Y el tema de los tanques de polietileno fueron una solución en su momento, ¿no? Y que en algún, pienso yo que en el tiempo debería cambiarse a tanques de acero, pero también están los tanques o las cubas de cemento, estas cavas de cemento, que también se usaban para el reposo del pisco y que también servían y que fueron reemplazando a las botijas inicialmente, ¿no? Así que, pero es un tema que me parece que es un tema que se va de lo que estamos discutiendo ahora con respecto al reposo, ¿no? Si bien es cierto, podemos hacer comparaciones si estos piscos han sido reposados en polietileno o en cava o en botija, no, porque no sabemos. Ustedes mismos han visto la etiqueta, las etiquetas son de concurso nacional. No sabemos de qué marca es. Estos piscos no sabemos de dónde vienen. Es más, no sabemos ni de dónde vienen. Entonces no podemos saber si son de polietileno o son de cava de cemento o son reposados en botijas. Entonces es una discusión que me parece que lo podemos dejar para otro conversatorio. No me parece mala la discusión, ¿eh? Pero habrá gente, y los invito a participar de ese conversatorio y explicarnos el por qué es mejor uno que el otro, ¿no? De todas maneras, hay una pregunta ahí con respecto a eso. Para Juan Carlos, ¿cuál sería el tiempo ideal de reposo recomendado? Y si ha podido diferenciar entre reposo inoxidable polietileno, bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Adelante, Dani. Claro. Yo creo que, digamos, aquí habría que en todo caso buscar el elemento común, ya sea que el reposo sea en vasijas de barro, que todavía, y creo que todavía en el sur, ahí, nuestros amigos de la Hacienda del Abuelo, creo que todavía están reposando en vasijas de barro. El reposo digamos,
recipientes de HD, ¿no? De alta densidad, de polietileno de alta densidad, o en las de acero. Ahí, digamos, había que pensar en que el elemento común para el análisis es la presencia del oxígeno. O sea, el oxígeno del aire contribuye, es un elemento de la, digamos, adecuación del pisco durante el reposo. Y claro, como el plástico es un poco más, digamos, entre comillas, poroso, permite un poco, o la arcilla permite un poco. Entonces se podría decir que en el plástico y en la vasija de barro hay un poco más de oxigenación, hay una microoxigenación, se podría decir, a diferencia del acero, que es más hermético. Pero no por ello significaría de que no se puede conseguir también los mismos niveles de oxigenación en el de acero inoxidable. Es cuestión de hacer una adecuada homogenización, ¿no? Con el aire. Pero lo cierto es que el oxígeno del aire contribuye a la adecuación aromática del pisco. ¿Cuánto tiempo? Creo que ya cada vez más los productores tienden hacia estar entre 12 a 18 meses. O digamos, en un rango, 3 meses ya no lo sacan. O no sé, pues tal vez lo puedan vender en 3 meses, pero esperando de que, no sé, más adelante, ¿no? No significa que no se pueda tomar un pisco a los 3 meses. No, se puede, ¿no? Lo que se está diciendo es de que su carácter aromático mejora, ¿no? Mejora alrededor de los 8, 10, 12 y como don Alberto de Laura, hacia los 18 meses, ¿no? Ya sea en la forma, quién sabe, yo podría decir que los aromáticos serían los que exigen un poquito más de tiempo que los no aromáticos. Podría ser, pero eso ya es cuestión de, digamos, percepción del propio productor de en qué momento ya está su pisco, ¿no? Ya abandonó el chicharrón, ya no está el chicharrón. ¿Eso qué significa? Que la acción del oxígeno más la luz, y ese es el otro factor, el del plástico. El plástico permite el paso de la luz, a diferencia del acero. Entonces, en un recipiente de plástico, la posibilidad de acción del oxígeno y de la luz es mayor, evidentemente, que uno de acero inoxidable. Entonces, ahí hay que saber, digamos, saber manejar esos dos factores durante el tiempo de reposo. Entonces, mientras llegue a esos, yo creo a esos 8, 10, 12 meses, o 18 meses, como lo hace don Alberto y Laura, yo creo que el pisco llega, digamos, si hacemos esta gráfica de ascendencia, ¿no? Llega a un punto de pico. Yo creo que ya es subjetivo decir mejora o empeora. Yo creo que ya es subjetivo, ¿no? Porque alguien puede decir, sí, yo prefiero ese pisco que está medio añejado. Bueno, no añejado porque no entra barrica, ¿no? A diferencia de la barrica, ahí sí, ¿no? Como en un coñac, en un whisky, ¿no? En un coñac, en un whisky, en un ron, se espera que el recipiente, el tonel de madera, libere los componentes de la madera. Ahí sí, cuanto más tiempo está añejando, porque no solamente es la acción del oxígeno o de la luz, aunque ahí no hay luz, del oxígeno, es que el alcohol vaya jalando, el alcohol vaya haciendo que se liberen los componentes de la madera, los taninos, esos componentes que se vayan incorporando. Ahí sí, porque como ese proceso de incorporación es muy lento, entonces, cuanto más tiempo transcurre el destilado en la botija, más componentes de la madera van a pasar hacia el destilado. Por eso es que los
estos brandies, estos rones que tienen 5, 10, 20 años, cambian también en el color y se nota que a más años más color, porque se espera que tenga más componentes provenientes de la madera y sus transformaciones, ¿no? Pero en el pisco no. Se supone que guardamos en un recipiente en la que ya no hay otra fuente de aroma más que de los propios componentes volátiles del pisco. Y más Pregunta, bien, continúo con la pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Ah? ya, Quebrado, bueno, ya lo que es en quebranta reposado, reposo de 8 meses y guardado por 5 años, perderá aroma. Creo que eso ya lo respondió usted, ¿no, profesor? ¿No? O sea, indudablemente un reposo de 8 meses y guardado por 5 perderá aromas o aflorarán defectos. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que no. Defectos no, el Claro, defecto se nota en el primer momento. Pero lo que va a pasar en el tiempo es que sí, el pisco va a pasar a los 5 años tal vez, hasta los 5 o 6 años tal vez no se note, pero de ahí para adelante sí. Se hace un pisco, digamos, que huele ya a compota, ya a frutos secos, ya a guindones, ya a pasas, ¿no? Pasas rubias, ya hacia el lado, ¿no? De fruta madura, a ese lado. Pero ¿eso es malo? No creo. Eso va a claro, depender del gusto. Alguien puede decir, así es. no, a mí me gusta la fruta fresca, el cítrico, que huela a cítrico, que huela a cáscara de limón, quiero oler a la manzanilla fresca, la hierba luisa fresca, eso, perfecto. Entonces, un pisco de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, tiene esa característica, ¿no? Ya, otra pregunta. Mosto Verdes indica que tú estás indicando que tiene más cambios que los no aromáticos. ¿Estos cambios precisan de más tiempo para notarlos? Creo que no, creo que no, porque al final un poco más o menos de concentración, digamos, de esos volátiles, igual van a sufrir la acción del oxígeno ¿no? Que hay ahí en la botella o en el tanque, digamos. Y si está en rotoplas, la luz igual le está dando, ¿no? Ahora, claro, yo creo que si un pisco reposa en plástico, ahí hay que tener mucho cuidado, sí, en el tiempo, ¿ah? Ahí sí ya, digamos, en el plástico, o sea, un pisco que reposa muchos años en plástico, ya va a jalar componentes del plástico. Y ojo, ya, ahí sí, ahí sí. Ustedes van a notar que los catadores, hay catadores que huelen y dicen, no, esto además de encima de viejo, esto huele a plástico. Y ya se empieza Sí, y ya pues. se empieza a sentir ya se empieza a sentir ya el plástico. No, de verdad. Así que si van a guardar el pisco, mejor guárdenlo en recipiente, por 5 años, 10 años, no sé, mejor sería guardarlo en acero inoxidable. Pero el Otra plástico, pregunta tenemos de José Carlos Falconi. Caramba, José Carlos, oh, siempre muy... ingeniero, colega, Buenas ¿usted qué noches, dice de dice, la estimados amigos. ¿Qué opinión le merece la microoxigenación en los piscos para acelerar la madurez de los piscos? Escuché la exposición ¿cómo se llama José Carlos Falconi, el colega que expuso en la Universidad de San Juan Bautista? ¿Qué tal, amigos? Sí, Juan Carlos Hidalgo, una buena Juan Carlos exposición. Hidalgo, nuestro tocayo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que, como estamos diciendo justamente aquí, que el oxígeno es un factor determinante en la redondez del pisco, en el carácter aromático del pisco, que sea más aceptable, más asequible ¿no? Hacia nuestros sentidos. Estamos diciendo que el oxígeno es así. Entonces, pues bueno, naturalmente estamos habituados al oxígeno del aire, es decir, toda la oxigenación, toda la oxidación que ocurre es con el aire. ¿Correcto? Ahora, hay una serie de prácticas ahora en el mundo enológico, en el mundo de la destilación, hay una serie de prácticas enológicas y de destilación que se están introduciendo con la finalidad de afinar, si quieren, ¿no? Y una de ellas es la que presentó este colega, Juan Carlos Hidalgo, de que
podría entonces un poco ayudarse, o sea, darle un poco más de oxígeno, ¿no? A través de microburbujas, por ejemplo, para acelerar el proceso. Y sí, ¿no? O sea, me has hecho acordar, José Carlos, ahí demostró con datos, digamos, o sea, puso números de cuántos años se demora un pisco en, digamos, en lograr su nivel óptimo, si es que lo ponen en plástico o si es que lo ponen en acero inoxidable. Y de hecho, ¿no? La acción del oxígeno que pasa, ¿no? Por el plástico ayuda más. Entonces, si se acelerara el proceso, sí, podría acelerarse también el tiempo de lograr ese equilibrio, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Alguien podría decir, no, pues ya no, eso no es natural, ¿no? Pero, bueno, no sé, el reglamento tendría que decirlo, si se permite o no se permite, ¿no? Salud, salud. A ver, otra pregunta por acá ya. Espere, antes que nos vayamos también ya, porque se nos va el tiempo. ¿Influye en algo el tamaño de la botella? No, creo que no, porque si estamos diciendo que en una botella, claro, una cosa es el reposo en el tanque. Se supone que los piscos están en el tanque, ¿no? Entonces, y ya los productores saben que tienen que remontar el destilado, ¿no es así? Entonces, ahí hay por un lado, entonces tenemos el oxígeno en los tanques. Una vez que se embotelló, pues bueno, aquí hay un espacio de cabeza, ¿no? En la botella que almacena oxígeno. Ese oxígeno por supuesto que va a seguir, digamos, actuando muy lentamente, evidentemente, ¿no? Muy lentamente, ¿no? Hacia una acción pequeña, pero que en los años sí va a ser significativa. Otra pregunta, yo quiero que vamos a terminar, siempre vamos a estar cortos de tiempo con estas conversaciones, ¿no? O sea, no se puede evitar. ¿Qué diferencia, si se ha percibido alguna diferencia en la evaluación del postgusto al final de boca o la persistencia, la redondez? ¿No? O sea... Lo que cambia, como repito, es, digamos, un pisco de 5 o 10 años o más va a seguir siendo persistente si fue persistente al inicio, pero el carácter aromático va a variar, desde la fruta fresca hacia la fruta madura. Eso es lo que va a variar, ¿no? Se va a notar más estas ¿no? Tipo castañas, ¿no? Eso es lo que más se va. Pero ojo, yo no diría que se deteriora, yo no diría que el pisco pierde valor, ni aumenta ni disminuye, a menos que esté volatilizándoles ¿no? los aromas. Eso es pérdida, eso es otra cosa. No hay que perder ni aroma ni alcohol. Pero bueno, si acá hay otra pregunta importante que, bueno, que es con respecto a la variación en aroma y sabor, igual a partir del 5º año entre pisco de Falca y pisco de Alambique. No, yo eso no lo he percibido. En el de Falca habría más notoriedad. En el de Falca habría un poco más de notoriedad en el cambio, porque en la Falca pasan más componentes volátiles, o sea, ese cambio sería mayor. Y ahí sí, tal vez, en la Falca sí, me atrevería, eso es hipótesis, que en algo mejoraría ese carácter, porque a veces el pisco, digamos, de Falca, como tiene más componentes aromáticos reducidos, digamos, creo que esperaría un pisco que repose más, de Falca que repose un poco más, hasta 2 años, mejora su carácter. Yo creo que sí, el de Falca, pero es una hipótesis, no he tenido... Después hay otra pregunta, ¿se puede quitar el espacio de oxígeno de la botella? No es necesario. ¿Para qué? Además, ahora, mis queridos amigos, ¿para qué dejar un pisco por 5, 10 años o 20 años? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Tomémonosla, Sí, hay que disfrutarlo, por favor. sí. Livio, ahí hay una pregunta de nuestro gran amigo Guillermo Toro Lira. ¿Qué pasa si se deja el pisco dentro de un congelador?
supongo que la oxidación se frenaría algo o no. Es muy interesante esa pregunta. Yo creo que sí, pues sí, yo creo que sí, se demoraría más porque no nos olvidemos que la temperatura lo que permite es una mayor, ¿no? Un mayor movimiento, una mayor energía cinética de las moléculas y por consiguiente si lo hacemos, si lo ralentizamos, si lo hacemos más débil de esto, entonces yo creo que sí, las reacciones van a ser también mucho más lentas y por consiguiente pues demoraría mucho más, ¿no? Y, y también, ¿no? Y también, ¿no? Va a depender, como repito, del nivel de oxigenación y del nivel de exposición a la radiación solar, ¿no? Eso también va. Así que yo pienso que el pisco no es como el ron, en resumen, en conclusión. En conclusión podríamos decir, ¿no? El pisco cambia con los años mientras se mantenga el grado alcohólico, sí hay una variación, ¿no? En su carácter aromático. Pero no podemos decir que empeora ni mejora por ese carácter aromático, pero sí puede que a alguien que le guste el pisco fresco no le guste ese pisco, digamos, no digo llamar añejado, ese pisco podemos decir viejo, entre comillas, porque sí, va hacia el lado viejo, va hacia el lado de la oxidación máxima. El lado de la oxidación máxima, llega a la oxidación máxima, ¿no? Pero a alguien le puede gustar eso, le parece bien, pues bueno, que lo tenga, ¿no? Y por otro lado, entonces, no podemos esperar como un ron, como un coñac, ¿no? Como estos brandies en general, como whisky. No podemos esperar que con los años mejore porque ya nada más se espera del pisco que del propio pisco, ¿no? No esperamos, el pisco no espera nada de la barrica del pisco, ni de otro componente. Si lo hubiera, hay que temerle al plástico ahí sí. Un pisco reposado 5, 6, 7, 8, 10 años en un plástico, yo creo que ya se deteriora, no por el pisco, sino por lo que se libera del plástico. Y lo mismo pasaría en un recipiente de arcilla, porque la arcilla también, desde la arcilla, sí se liberan ciertos componentes, algo, digamos, se nota en un pisco reposado en botija de barro, se nota de todas maneras con el tiempo el olor de tierra, ¿no? Se nota. Entonces, esta es la última pregunta, porque ya no podemos seguir. Acá lo que dice Héctor Sotomayor, dice, se podría decir que en el aroma no gana ni se pierde, sino que cambia de fresco a maduro o Así seco. es. Así es. Es como O sea, si al nos final, dijéramos, eso es. ¿qué prefiere alguien? ¿Un plátano que recién entró a la madurez, está todavía amarillito, o prefiere un plátano mosqueado? No sé si lo recuerdo. Claro, No sé si, claro, eso es. Sobre maduro o en su punto, digamos, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir sobre eso? O sea, ¿qué prefieren alguien? ¿Una manzana que recién está verdecita o una manzana que ya llegó a su otro extremo, ¿no? Claro, que no es lo mismo que sea podrido, ¿eh? No estoy hablando de una manzana podrida, no estamos hablando de un plátano podrido, no es eso, no, estoy diciendo No, no, el pues grado de claro, madurez, claro, ¿no? claro, El grado de claro, eso es madurez, cierto, ¿no? sí. Entonces, es eso, o sea, ¿cuál prefieren? Todo el público o todos hemos degustado el pisco joven, el pisco fresco. Por consiguiente, creo que nos hemos habituado mayoritariamente al pisco joven, porque proviene de un vino joven. Entonces, a eso le hemos agarrado gusto, apreciamos más eso, probablemente. Y no tenemos casi mucha experiencia de piscos, digamos, de 5 o 10 años, ¿no? Rara vez, tal vez, ¿no? Pero no vaya a pensar un productor que porque lo deja 10 años va a valer el doble o el triple. No, no piense eso porque sería un error, ¿no? Sería un error y tal vez, Claro, que eso es lo que de alguna manera creo yo que bueno, hay que ser, pues, indudablemente, yo creo que transparentes en ese tema, ¿no? O sea, ahora, eso no significa que yo ponga en mi etiqueta, digamos, que este pisco es un pisco del 2005 o el 2006, y nada más, o sea, no tengo que poner este pisco está reposado y por lo tanto sus aromas se han mezclado con no sé qué, no hay nada de eso, hombre. O sea, lo cierto es que
que va a perder y nos va a dar otro tipo de características, ¿no? O sea, Claro, un conocedor de pisco, como los que estamos aquí, ¿no? Diría, bueno, al agarrar una botella y decir, a ver, ¿de qué año es este? Y ve uno, si dice 2010, entonces tal vez el conocedor va a decir, esto ya es más hacia lo maduro, ¿no? Hacia la fruta madura, hacia lo oxidado. claro, O sea, claro. eso va a pensar, eso pensaría, ¿no? Y si es uno del 2019, como el que tengo yo, me estoy imaginando más cítrico, ¿no? Más fruta fresca, ¿no? Claro. Eso me estaría imaginando, ¿no? Ahora, ahí hay una pregunta una pregunta que también es importante. O sea, digamos, yo tengo un pisco, claro, me debo, como dices tú, me debo tomar la botella completa, o por lo menos tomármela en el tiempo, digamos, puede ser un mes, en fin. Cuando ya queda menos de la mitad de la botella y lo dejamos guardado, ahí se pierde mucho más de lo que se pierde teniendo la botella completa, digamos, sellada, ¿no es cierto? Yo no diría que se pierde, sino que se acelera el cambio, por el Se hecho de que acelera. si lo dejas con más aire, entonces tienes más exposición, se acelera. Pero mientras no estés destapándolo cada rato, pues no se va a perder aroma, ¿no? No se va a perder aroma. Claro, ya. Bueno, la verdad que, oye, muy interesante todo esto, Juan Carlos, el tiempo nos ganó, esto es como para repetir una segunda tanda, no hemos terminado ni siquiera los picos que teníamos enfrente. Sí, pues. Me he próxima. quedado picón porque, o sea, los otros dos, así a grosso modo, sí. ¿Qué el te segundo parece? sí, el segundo creo que es un aromático, o perdón, es un no aromático, ¿no? El tercero me gustó más, a pesar de que es un aromático totalmente distinto a los aromáticos, digamos, a los Italias o a los toronteles frescos, pero digamos fue el que más me gustó. De todas maneras, queda pendiente otro conversatorio similar, vamos a tratar de mantener estos conversatorios. Queda pendiente para KMC Perú esa discusión sobre los polietilenos y los tanques de acero inoxidable y las cavas de cemento, que también hay que incluirlas, y las botijas. O sea, hay que incluir todas las vasijas que se han usado para almacenar o reposar el pisco, no solamente el polietileno, porque indudablemente desde el año 2000, si no me equivoco, que se empieza a trabajar con el polietileno, hay grandes concursos nacionales donde ha ganado piscos que han sido reposados en polietileno, y el polietileno fue en un momento una necesidad para que la industria pisquera mejorara su calidad. Eso es indudable, eso hay que aceptarlo, y por lo tanto tampoco hay que negar las cosas. Entonces creo que ese es un tema para otro conversatorio en la que estás invitado, KMS Perú, para que tú participes también, y de esa manera nos enseñes a todos nosotros por qué estas cosas deben trabajarse, el pisco se debe trabajar en tanque de acero inoxidable o en la cava de cemento o en las botijas o en lo que indudablemente tengamos a la mano. Queda pendiente eso. Gracias, Juan Carlos, por todo. Realmente ha sido una ahí lo noche veo, muy simpática. Ahí veo a Augusto Carlos Sánchez. Le informo que he encontrado ahí una batería de pisco Ubina del 2005. También está pendiente eso, tema Ubina. Tengo una batería de pisco Ubina del 2005 para comparar, a ver, esos piscos de Ubina con los piscos de ahora, para ver, yo creo que importante. la uvina, incluso la uvina debe ser más marcado el cambio, porque la uvina es mucho más aromática dentro de las no aromáticas, llamémosle, ¿no? Sí, Pisco Velázquez. Bueno, ya, queda pendiente eso, y vamos a tener cata la próxima semana de Acholados, por si acaso, para los que quieran apuntarse. Vamos a tener 4, 5, hasta 7 acholados para trabajar, y yo los espero en la próxima para seguir conversando de pisco, y si hay que discutir, se discute. Salud. Y nos divertimos un rato, hombre. Salud. Feliz día a todos los maestros, Salud.
Salud, A salud. todos los maestros, un feliz día para todos los maestros, así es. Salud, María Teresa, Mario, Carlos. Y a seguir avanzando. El Juancito pisco, Señora el Cecibel, pisco es esto, ¿no? José Carlos. Saludos, Cristian. Saludos a todos. Pero gracias. Gracias por estar Livio, presentes. gracias. Vamos a- Comadre, ¿cómo estás, Cristian? Chao, Paul. Eso, Chao. felicitaciones. Chao, chao, Jorge. Chao con todos. Comadre, Salud, saludos. salud. Héctor,